Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar con lo que ya habíamos dejado. En la última clase que tuvimos hablamos de lo que fue nuestra independencia, hablamos cómo se fue formando el Congreso de Tucumán, cómo en ese Congreso de Tucumán, si bien hubo discusiones, se logró finalmente lo que fue el acuerdo y el 9 de julio de 1816 decidimos ser independientes. De cualquier manera, ese congreso mostró que había diferentes formas de pensar el país, es decir, había diferentes opiniones de qué manera se iba a ir formando el Estado Nacional, que eso va a costar muchísimo tiempo que se forme, pero la idea de la organización también era diferente, porque algunas provincias querían una cosa y otras provincias querían otras. Hablemos de dos conceptos que vamos a tratar de acá hasta fin de año, para que lo tengan en cuenta. Ustedes van a hablar y van a ver que se va a decir de una postura unitaria. ¿A qué llamo una postura unitaria? Cuando hablamos del unitario, es aquel que quiere un poder central, y que ese poder central es el que maneje el país. Obviamente ese poder central va a estar en Buenos Aires. Vuelvo a lo que ya hemos aclarado en videos anteriores. A esta altura no diferenciamos Buenos Aires ciudad, Buenos Aires provincia. El poder central iba a estar en Buenos Aires. Y otra postura, que es la postura federal, que es la postura que dice que las provincias deben tener autonomía y se deben autogobernar. Es decir, que las provincias no dependan de ese poder central, sino que cada provincia tenga su autogobierno y que pueda tomar sus propias decisiones sin necesidad de esperar las decisiones del poder central. Esta discusión va a llevar a la Argentina a una división que va a durar años. Por eso cuando ustedes escuchan ahora el tema de la grieta por dos posturas políticas distintas, es la historia argentina. La historia argentina estuvo marcada siempre por distintas grietas, depende en los años que hablemos. Acá, si vamos a hablar a partir de 1816, como estamos empezando nosotros, también había una grieta. ¿Cuál era esa grieta? Unitarios y federales. Querían cosas completamente distintas. Bien, este concepto quiero que lo tengan muy presente porque es un concepto que lo vamos a seguir tratando todo este año. Durante todo el año vamos a hablar de unitario y federal. ¿Bien? Bien, las formas en que se quería organizar el país fueron realmente distintas, no todos querían lo mismo, algunos querían obviamente imitar, como ya habíamos visto, lo que pasaba en Estados Unidos, ese sistema republicano, que si quieren piensen que es el que tenemos hoy, es decir, el poder dividido en tres poderes. El poder central no existe, sino que tengo un poder ejecutivo que se encarga de una cosa, un poder legislativo que se encarga de otra y un poder judicial que se encarga de otra. Si bien yo acabo de hacer esto, no significa que sea el escalón y que significa que un poder sea mayor que otro. Los tres tienen el mismo poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los poderes del Estado. También en un momento, para que ustedes piensen lo disparatado de esto, se habló de pensar en tener una monarquía parlamentaria. ¿De dónde íbamos a sacar un rey? Bueno, ¿de dónde le íbamos a sacar el rey? De Portugal. ¿Dónde estaba la reina Joaquina, que se encontraba en ese momento en Río de Janeiro, en Brasil, porque se había escapado de Napoleón, acuérdense, por la Revolución Francesa? Como ven, siempre todo está totalmente relacionado. De cualquier manera, eso fue una idea, les diría, casi alocada, que no tuvo demasiada repercusión, pero está bueno que ustedes la sepan. Continuando con el Congreso de Tucumán, luego de un año de sesiones que no se sabía muy bien qué hacer y qué no hacer, se decide trasladar a ese Congreso de Tucumán a lo que es, mejor dicho, Buenos Aires. ¿Por qué se traslada? Principalmente por lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan anteriormente? De que en la banda oriental había problemas con la toma de Portugal a la zona de lo que vendría a ser Montevideo, y eso ya estaba resuelto, ya lo habían tomado los portugueses. Y la realidad que en ese momento el Virreinato del Río de la Plata, o ahora las Provincias Unidas del Río de la Plata,
no intervinieron porque la verdad que nosotros lo que querían éramos sacarnos de encima Artigas, que Artigas había tenido demasiada incidencia en todo lo que va a ser el litoral. Y ahora después voy a explicar bien por qué. Ese congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires, finalmente se viene para Buenos Aires. ¿Y qué pasa? Va a empezar a sesionar acá, en esta zona. ¿Qué es lo que se dan cuenta en ese congreso que se viene para esta zona? Que es necesario hacer una constitución. Siempre se habló de hacer una constitución. Ahora, la constitución va a salir recién en el año 1819. Piensen que estuvimos en el 16 la independencia, nos quedamos un año en Tucumán, 17, hasta que nos trasladamos, nos vinimos acá. Nosotros siempre perdemos tiempo, pérdida de tiempo y demás. En el 19, constitución. ¿Qué pasa con la constitución? Si bien, acuérdense, se trasladó el Congreso, por lo tanto había diputados de todos lados. ¿Qué pasa con ese Congreso? Acá vamos a ver esa posición que acabo de contarles entre unitarios y federales. Si bien la Constitución va a salir por mayoría, es decir, que la gran mayoría votó ese tipo de Constitución, la Constitución era de carácter unitario o de carácter centralista, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras. Y algunas provincias se van a oponer a esta Constitución porque no van a querer esto. ¿Cuáles son las provincias que se van a oponer? En este caso, Entre Ríos y Santa Fe. Son dos provincias que se van a oponer a ese carácter centralista de la Constitución porque van a ver coartadas las libertades que podrían tener sin necesidad de depender de ese poder central que vendría a ser Buenos Aires. ¿Qué es lo que deciden hacer? Van a juntar las tropas de Entre Ríos, las tropas de Santa Fe y se van a enfrentar con las tropas del directorio. Acuérdense que de todos los gobiernos patrios que hubo, el que va a perdurar más va a ser el directorio, que estuvo después de ese segundo triunvirato que terminó, y va a durar hasta ahora, hasta este momento que yo voy a contar. Las tropas del directorio se van a enfrentar con las tropas de Santa Fe y de Entre Ríos y van a perder. Por lo tanto, ¿qué pasó con esa Constitución del 19? Se va a derogar. No va a tener ninguna importancia, la van a tirar, la van a romper, no va a servir, no va a entrar en vigencia, pónganle el nombre que ustedes quieran. Cuando se habla de constitución que se saca, se usa la palabra derogar. Entonces se deroga la Constitución del 19. Chao, Constitución del 19. También va a caer el Congreso, porque ese Congreso va a quedar totalmente dividido entre distintas opiniones de los que estaban a favor, que eran los que tenían esa postura unitaria, y los que tenían esa postura federal. Por lo tanto, ese Congreso de Tucumán que nosotros habíamos visto que se había formado, también va a desaparecer. Y también va a desaparecer el directorio. ¿Por qué? Porque había perdido una guerra o una batalla, para decirlo de la mejor manera, pues no fue una guerra. Pelearon y se acabó. Listo, nos quedamos sin gobierno. ¿Quién nos gobernaba? Acá comienza una etapa que nosotros la vamos a conocer con el nombre de anarquía del 20. ¿Qué es anarquía? El no gobierno. Que no sabemos quién nos va a gobernar. Y ahora vamos a ir viendo cómo las provincias, las distintas provincias, se empiezan a autogobernar, hasta incluida Buenos Aires, a través de sus gobernadores. Ahora, ¿quiénes eran estos gobernadores? Los gobernadores eran personas que ustedes los van a encontrar con el nombre de caudillos. ¿Quién era el caudillo? El caudillo era aquella persona que tenía sus seguidores, era aquella persona que lo seguían por su carisma, lo seguían por hasta sus propias tierras, lo seguían por distintas cosas. Es esa persona emblemática que uno sigue por distintos motivos. No lo piensen tanto en política, porque la política era para muy pocos en ese momento. El caudillo era aquel que se la jugaba por su gobernación, se la jugaba por su pueblo, y entonces tenía muchísimos seguidores. En la historia más adelante vamos a hablar cómo esos caudillos también fueron conflictivos y tuvieron peleas entre sí, y muchos para la formación del Estado Nacional los veían como un escollo, algo que tenían que sacar para poder organizar el país.
estos caudillos que se fueron organizando en estas distintas gobernaciones van a lograr ese poder que antes tenía, ese poder central que nosotros hablamos que fue el directorio. Es importante hablar de algunos, en este momento yo les voy a nombrar a dos: Estanislao López, que era el caudillo de Santa Fe, y Ramírez, que era el caudillo de Entre Ríos. ¿Por qué hago tanto hincapié en, fíjense, me gustaría que cuando hablo de esto, los que no tienen tan en claro el mapa, ubiquen lo que tiene que ver con Buenos Aires, lo que tiene que ver con Entre Ríos, lo que tiene que ver con Santa Fe y demás, para que ustedes vean lo que yo les voy a explicar en este momento. Entre Ríos y Santa Fe, y más adelante van a ver que Corrientes también, tienen ríos interiores, o el río Uruguay o el río Paraná. Esos ríos son ríos que, si yo puedo navegarlos, de ahí puedo comercializar. Si el poder central está en Buenos Aires, únicamente las cosas van a llegar al puerto de Buenos Aires y no van a llegar al puerto ni de Rosario, que sería el de Santa Fe, ni los puertos que hay en Entre Ríos, tanto en el río Uruguay como en el río Paraná. Por eso van a ser siempre las provincias que con más fuerza se van a oponer al poder central. Porque no es lo mismo, piensen, yo tengo una producción que la tengo que mandar al exterior. No es lo mismo que la producción del Entre Ríos, yo la suba al barco en Entre Ríos y de ahí la mande al exterior, que la producción de Entre Ríos venga hasta Buenos Aires, en ese momento por tren, y desde ahí se vaya al exterior. Fíjense, ese camino es plata. Por lo tanto, Entre Ríos, ¿qué quería? Mandar los productos desde su provincia, sin pasar por Buenos Aires. Lo mismo le pasaba a Santa Fe. Este problema de la navegación de ríos interiores lo vamos a seguir tratando muchísimo, y por eso, si bien no es un escollo en este momento porque todavía no estaba tan difundido, lo que vamos a ver más adelante, que va a ser cómo empezamos a exportar y qué empezamos a exportar, van a ver que es importante. Por eso quiero remarcarlo ahora. Puntos clave, tengan en cuenta muy bien qué es la diferencia entre unitarias y federales, porque lo vamos a seguir tratando. Lo mismo que la navegación de ríos interiores. Lo vamos a seguir tratando durante todo el año, les diría. No sabemos a dónde vamos a llegar. Así que durante casi todo el año esos dos temas van a ser el ABC de nuestra materia. Así que lo que les pido es que eso sí o sí lo tengan recontra en claro. Otra cosa, en este momento cuando las provincias se empiezan a autogobernar, van a ver que se empiezan a dividir. Miren los mapas del libro para que ustedes vean, por ejemplo, que las provincias que antes se llamaba Cuyo, ahora van a ser distintas provincias. Va a ser la provincia de Mendoza y San Juan, no va a ser Cuyo. Tucumán se desprende de Salta, entonces queda Tucumán y Salta. No quedan las provincias como estaban antes más grandes, sino que se empiezan a desprender. ¿Y qué es lo que pasa? No todas van a crecer de la misma manera, no todas van a tener la misma suerte, porque también dependen del contexto geográfico en el que se ubican. Y siempre tengan en cuenta algo que es muy importante. Todo lo que nosotros conocemos como la Patagonia, en este tiempo no lo tenemos que tener en cuenta como territorio. Lo mismo que en este momento a lo que es el sur del río Salado. El río Salado, el que nos divide de Roque Pérez, es la división que había del país. Es decir, de ahí para abajo todavía era sin explorar. Era tierra del indio, o sea, el indio sí vivía en ese momento, pero nosotros en ese momento no lo teníamos como territorio. Cuando hablamos de Buenos Aires, hablamos de la ciudad y la parte de la provincia que va hasta el río Salado. Luego vamos a continuar, pero va a ser más adelante y con otro tema para que sea más simple. Bueno, espero que les sirva, que hayan pasado las vacaciones lo mejor posible. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, pero bueno, seguiré haciéndoles videos para ver lo que van entendiendo. Y lo que no, me lo pregunto. Un beso para todos.